Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. Ya son las 8 de la mañana con 36 minutos y como es tradición los días jueves, vamos a tomar contacto con Alberto Mayol. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Hola. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, Alberto, bueno, vamos a salir de la mirada local para, bueno, mirar lo que todo el mundo está observando hoy día, que es la situación en Ucrania. Tú eres lo más cercano que tenemos al conflicto, Alberto. Pero, bueno, claro, estás en Europa. Estás en Europa, ahí las cosas me imagino que están desatadas en términos de información y análisis, pero es interesante esto mirarlo un poquito más, digamos, con una perspectiva, ¿no? Porque para entender un poco lo que está pasando acá, ¿no? Esta movida de Putin fundamentalmente de tomar esta determinación y cómo estábamos mirando con la Pati hoy día en la mañana, cómo de alguna manera ha dejado sin movimiento por el momento a los otros líderes, ¿no? Incluyendo la ONU. O sea, cuando Antonio Guterres dice que yo pensaba que esto no iba a pasar, uno dice, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Sí. Es llamativo eso. ¿Cómo tú lo podrías mirar y qué podríamos decir de la jugada que está haciendo Putin? Sí, mira, tiene varias aristas. Efectivamente, había conciencia mundial, demasiada quizás, y eso fue un problema, de que todo lo que había hecho antes Putin era una bravata más bien para blufear. Estaba tratando de negociar asuntos de carácter más bien económico, que estaban involucrados siempre con geopolítica. En todo caso, Putin en eso no se pierde. Él tiene una visión geopolítica muy intensa, y su interés entonces era el desarrollo de infraestructura de articulación europea-rusa, lo que le permitía tener una capacidad de chantaje importante. Rusia es una potencia territorial, para empezar. Es una potencia militar, además, por supuesto. Pero no es una potencia económica. Y desde la caída de la Unión Soviética dejó de ser todo lo que era como potencia política. Entonces, te tienes que afirmar de lo que tienes. Y lo que tienes es una gran capacidad de chantaje. La capacidad de chantaje es un recurso en política muy importante. Hay partidos políticos que viven de la capacidad de chantaje, de que tienen los 5 votos que faltan en el Congreso, de que tienen siempre y con eso viven, ¿no? O sea, entonces, y ese chantaje está asociado fundamentalmente a dos cosas. Uno, a que todos saben que Rusia está dispuesta, tiene un alma nacional dispuesta a una relación con la guerra. Eso es lo primero. Y lo segundo es que nadie entiende a Rusia, que es muy importante porque en el fondo no te pueden leer la jugada. Claro. Winston Churchill decía de Rusia, tiene una frase fantástica, las de Churchill son siempre frases fantásticas. Decía, Rusia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. ¿No? Y la verdad es que, claro, no hay manera de entender gran parte de la cultura y la política rusa. Estamos hablando de que en la Segunda Guerra la gente iba a enfrentarse a los alemanes sin armas, y se iba sin ropa adecuada, sin comida, y se iban a enfrentar y a morir. Y entonces hay una visión antigua, y en eso no hay que perderse. Putin no es de izquierda ni es de derecha, es un autócrata nacionalista que tiene una visión muy arcaica respecto a la nación rusa, que cree en la nación rusa poderosamente, que reivindica incluso a la Unión Soviética, con la cual está muy en desacuerdo, pero él la reivindica, y la reivindica porque entiende que solo los rusos son capaces de hacer eso. Son capaces de hacer la revolución bolchevique y son capaces de luchar por un sueño, por un ideal en medio de las dificultades, de la pobreza. Él lo tiene en una frase que ha recorrido el mundo. Dice, el que quiera restaurar el comunismo no tiene cabeza, pero el que no lo eche de menos no tiene corazón. Entonces,
esa capacidad de relacionarse con el nacionalismo ruso es algo muy importante, y de hecho es cosa de mirar lo que él ha dicho en las últimas semanas. Él nunca ha hablado del problema coyuntural como algo muy importante. Él ha citado todas las veces que a Rusia se le ha perjudicado en un tratado internacional, en un acuerdo, en una negociación. Las veces de hace 20 años, 30 años, las veces de hace 50 años, las veces de hace 100 años para la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y las veces antes. O sea, él está diciendo, aquí hay una reivindicación, aquí hay una deuda pendiente. Él va por ese clamor. Y no lo hace con impostura. Él definió, bueno, al menos yo lo leí hace 10 años, no, tal vez estaba de antes, pero hace 10 años yo leí en el libro de defensa de Rusia que su gran problema estratégico era la OTAN. Y la OTAN va y se pone a negociar con Ucrania para incorporar a Ucrania. Si eso no es salir a molestar a Putin, es obvio que estás buscando molestarlo. Y si estás buscando molestarlo, supongo que estás preparado para enfrentar un momento en el cual Putin diga, bueno, vamos a la guerra, o vamos a las amenazas. No, pensaron que esto era un bluff. Era probablemente un bluff, pero cualquiera que se sienta blufeado en política, si lo pone en la situación de reconocer un bluff, no puede reconocerlo. Tiene que ir más lejos. Putin ha ido más lejos y ahora viene el problema, que es lo que ustedes decían, el acertijo del momento. ¿Qué hace Rusia? ¿Qué hace Europa? Sí. Le dice, mire, bueno, nosotros vamos a castigarlo económicamente. Y los ucranianos le dicen, pero perdón, yo lo estaba apoyando a ustedes, y ustedes me van a decir que no van a venir aquí a sacarlo a estos tipos militarmente. No, castigos económicos. Castigos económicos que, ojo, castigos económicos que además no quieren hacer. Estados Unidos propuso cortarles el código SWIFT. El código SWIFT es el sistema de relación interbancaria, que es muy importante porque elimina la posibilidad de que tenga flujos de dinero. El código SWIFT es lo que le piden a ustedes cuando hacen una transferencia internacional, le dicen, deme el código SWIFT del banco, ¿no? Contarle todos los códigos SWIFT a los rusos es una cosa muy complicada. Los mismos miembros del sistema internacional financiero salieron gritando, no, ¿cómo le van a cortar el código SWIFT a los rusos? Vamos a perder todos mucho dinero. Entonces, claro, un poco yo creo lo que pasa, Alberto, con esto de suspender la certificación del gasoducto, el Nord Stream 2, que claro, la determinación la toma Alemania, con esto como que corta esa relación con ese aspecto con Rusia, pero igual necesita el gas. Claro, y después te puede pasar lo que pasa cuando tienes un conflicto así, que tú, Chile, nosotros nos damos, como que no nos enteramos, pero nosotros le compramos el gas a Indonesia, a Egipto, ¿ya? Que nos sale carísimo, y tenemos gas en Bolivia, ¿ya? Entonces, a ver si Europa está dispuesta, con un costo de la energía que hay un aumento, donde toda la energía que se ocupa fundamentalmente es energía eléctrica que proviene de... los franceses, entendiendo esto, se pusieron a hacer ahora, declararon ecológica la energía nuclear y se pusieron a hacer centrales nucleares, ¿ya? Pero se van a demorar en tener las listas, evidentemente, y por mientras tienes que tener gas. O sea, es un problema estratégico fundamental. Y claro, la verdad es que uno mira y de verdad Occidente no sabe ya ir a la guerra. O sea, son unas declaraciones pavorosas. Sí. Los presidentes contrastan mucho, perdón Alberto, contrastan mucho con el lenguaje de Putin, que también lo conversábamos temprano. Putin habla en un lenguaje bélico, sin inmutarse, no se le mueve un músculo, sí, diciendo cosas que parecen del siglo pasado, ¿no? Con códigos que apelan más bien a no solo a una forma de comunicarse, ¿no? Y de no tener problemas con el comentario bélico. Dice, nosotros ya no somos lo que ustedes suponían que éramos cuando se acabó la Unión Soviética, nosotros somos una potencia nuclear y estamos dispuestos a todo. Y lo dice así sin ningún problema en su discurso. Y uno ve cómo desde Occidente todo es como medio lateral y como que sí, como que no. Yo coincido en eso que tú dices. Pero además, claro, el discurso de Putin tiene muchas claves como de... no solo del fin de la Unión Soviética, sino que de la Segunda Guerra Mundial, cuando él dice que busca desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Exacto. Bueno, porque en el fondo lo que él está diciendo
es que, bueno, lo de Ucrania, además es cierto, hay un aumento de la ultraderecha, del nacionalsocialismo directamente. Hay un componente ahí, ¿no? Que se tiende a obviar un poco en el análisis. Exacto, sí. Exacto. Y él ocupa eso porque eso entiende que en Occidente significa también algo. Lógico. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto, vuelvo al tema cultural. Los rusos entienden perfectamente Europa. Las élites rusas, no nos olvidemos, hablaban en francés, no hablaban en ruso. Las élites zaristas. Entonces, son gente que conoce perfectamente Occidente. Europa todavía no logra entender a los rusos. Puedes quedar fascinado por la literatura rusa, por sus complejidades, pero no se le entiende. Y donde digo no se le entiende, hay una cosa que es súper simple. Para Occidente, una sanción económica es suficiente para que cualquier país diga, bueno, ya no va más, me siento a negociar, yo no estoy dispuesto a comerme el problema porque la gente no está disponible a perder su empleo. No está dispuesta a eso. Eso es Occidente, eso somos nosotros. Eso es para Occidente principal y para el Occidente de segunda mano, la versión de los prisioneros, que somos nosotros. Bueno, ese es el problema. El problema es que no, pero resulta que los rusos no tienen ese problema. Los rusos están dispuestos no solo a perder el trabajo, están dispuestos a ir a la guerra, están dispuestos a... Sus grandes gestas heroicas tenían que ver con estar viviendo con 200 calorías diarias. San Petersburgo en el asedio alemán, 200 calorías diarias, hechas de un pancito que apenas tenía harina y que tenía hasta cola fría. O sea, entonces, de verdad, no es una historia que para ellos es completamente distinto. Para construir San Petersburgo, que era una ciudad artificial, que no existía allí nada, murieron 200.000 personas de varios siglos atrás. O sea, una cantidad demencial. Es otra cultura y nosotros no la entendemos. Y ellos dicen, bueno, nosotros... la dignidad rusa es lo más importante. Denme un violín, denme la dignidad rusa, ¿ya? Y ya está todo en orden. Y eso es lo que Putin va y ofrece. Dice, miren, nosotros lo que no vamos a entregar nunca es la dignidad de Rusia. Eso fue lo que hicieron ciertos líderes, se refiere a Gorbachev, por ejemplo, eso es lo que hicieron ciertos líderes, eso nunca puede volver a ocurrir. Y por tanto, esta dignidad vale lo que vale. Y él entiende que además este es un momento donde, desde el punto de vista geopolítico, como que necesariamente tiene que ocurrir una guerra. Porque viene un momento de reordenamiento mundial, y siempre que hay momentos de reordenamiento mundial, hay una guerra. Y entonces él dice, yo quiero estar puesto en la cabecera de ese conflicto y no quedar de segundo, porque si aquí aparecen los chinos peleándose con Estados Unidos y yo quedo allí en cualquier parte, desaparezco. Entonces él tiene una mirada política y Europa no la tiene. Europa no sabe qué hacer y Estados Unidos no sabe qué hacer. Quiere sancionar, quiere sanciones y los ucranianos, imagínense un ucraniano, si ustedes fueran ucranianos, pero ucranianos pro-occidentales, y dicen, oye, pero vengan a defendernos, nos metieron en este lío diciendo que nos metían en la OTAN, que iban a poner entonces aquí, no sé, una central militar, que probablemente iban a poner misiles, ¿ya? Y ahora nos atacan los rusos por eso, ¿y ustedes dónde están? Es que el gran problema, claro, la gran contradicción de todo esto es que Ucrania, al no pertenecer a la OTAN, no cuenta con la protección de la OTAN. No tiene, o sea, los ciudadanos ucranianos están desamparados en esta pasada. Exacto. Bueno, la OTAN podría decir, mire, o sea, esto es guerra, ya las sofisticaciones legales son menores. Ojo, cuando hubo los ataques donde participó Rusia en la guerra en Siria, los rusos fueron los únicos que se encargaron de que su ataque fuera, al menos dentro de su legislación, legal. O sea, él pasó por todas las etapas, fue al Congreso, pidió el permiso, recibió el permiso, atacó. Los ataques norteamericanos, qué sé yo, normalmente se saltan esas etapas porque son intempestivos y porque buscan un efecto sorpresa. Bueno,
la verdad es que este es un tema súper complejo porque Occidente, ¿qué va a hacer? Va a decir, ok, mire, a mis socios, a la gente que quiere estar conmigo, yo la defiendo con sanciones económicas, pero no puedo meter militares. O los meto y estoy dispuesto a armar una tercera guerra mundial. Porque los meto y ¿qué hago? Defiendo una ciudad, ok. Defiendo otra ciudad, ok. Pero en algún momento tendré que pasar a una etapa donde ya tengo que establecer una estrategia ofensiva, donde digo ya, ok, para poder parar a este tipo tengo que ir y tirarle una bomba no sé dónde. O eliminarle y meterme en su territorio. Y eso es un Pearl Harbor, es decir, ya te estoy atacando en tu país y eso es abrir una dimensión de guerra. O sea, estamos en un lío porque Occidente ya no entiende lo que es una guerra, ni quiere tener una guerra, ni está dispuesto a estar 2 años perdiendo dinero por una guerra. No es parte de nuestra cultura. Para nosotros los países son para turistear, ¿no? Y las fronteras son un problema burocrático. Claro. Y a lo más nos molestan la frontera en la medida en que está el tema de las migraciones y esas cosas. Esos son nuestros temas. Pero esto está fuera de nuestro rango. Bueno, es bien interesante mirar esto con esa perspectiva que permite acercarse y entender un poco qué piensa Putin, qué piensan los rusos, cómo ven su historia, porque aquí hay muchas claves históricas en los discursos. Yo coincido contigo, lo decías al principio, atender a lo que ha dicho Putin en las últimas semanas es muy interesante porque precisamente le da esa perspectiva. Ha dicho, entre otras cosas, que Ucrania no tiene una tradición de república, que finalmente debería pertenecer a Rusia sin más trámite, así lo ha dicho claramente. Entonces, bueno, eso permite entender parte de lo que está pasando, pero luego hay que ver cómo avanza la escena misma y fundamentalmente cómo van a reaccionar las potencias occidentales, Europa, Biden, en fin. Ahí tendremos material para seguir conversando. Una reunión la OTAN. Pero vamos a ir seguir ahí pendientes. Sí, Alberto, dale. Sí, una cosita, mira, lo que pasa es que justamente ese tema, el cierre de la Unión Soviética supuso una serie de acuerdos. Los acuerdos, algunos fracasaron directamente a los pocos minutos y otros no se cumplieron sencillamente. O sea, en la práctica no se cumplieron. Y uno de los problemas que se generó es que a partir de esos acuerdos es que Ucrania en realidad quedó mucho más grande de lo que podría haber quedado a partir de esos acuerdos. Entre otras cosas porque hay una zona fuertemente rusa, 1/3 de Ucrania es prorruso. Entonces, como mínimo en esta situación, lo más probable es que Putin diga, ese tercio es mío, ¿ya? Pero la señal política es pésima. O sea, eso para empezar. O sea, no, esto viene terrible, pero además todo esto de las reuniones, o sea, esta es la respuesta de Occidente. Vamos a tener una reunión que originalmente iba a ser hoy día y a las 12 iban a dar una conferencia, no la han dado todavía, ¿ya? La próxima semana, recién aquí en España, el presidente va a hablar con el Congreso sobre el tema. La próxima semana, el próximo miércoles. No. O sea, pero muy loco porque Biden lleva, ¿cuánto? 2 semanas anunciando que viene el ataque. Ahora el asunto. Se dedicó como a pronosticar cuándo iban a atacar y finalmente no tiene una reacción. Entonces es curiosísimo. Sí. Pero bueno, vamos a seguir bien pendientes de lo que pasa por allá. Alberto, muchas gracias por relatarnos desde Europa lo que está ocurriendo. Por toda esa data interesantísima para entender lo que pasa. Exacto. Que estén muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao.